Básicamente a lo largo del curso fuimos viendo un poco primero los diferentes sistemas de combustión, después fuimos viendo las seguridades eléctricas, fuimos hablando de los controles, de los relacionadores de combustible y finalmente llegó el momento, fuimos hablando de las instalaciones y de los montajes y finalmente llegó el momento de la puesta en marcha. Entonces ahora en esta unidad vamos a hablar de la puesta en marcha, vamos a hablar genéricamente, dependiendo a veces de algunas particularidades de cada instalación, de cada artefacto o de cada sistema de combustión, puede haber algunas variantes. La idea es tratar de darles un pantallazo genérico del tema de la puesta en marcha. ¿Dónde me quedó el...? Bien, para esta explicación vamos a asumir que a lo mejor la instalación la hizo otra persona o otro instalador de combustión en realidad, y a nosotros nos están llamando, o a ustedes los están llamando para ir a hacer la puesta en marcha. Entonces una de las primeras etapas que vamos a hacer es tratar de, antes de empezar la puesta en marcha, verificar algunos elementos. Por ahí he visto, alguien me facilitó alguna planilla que tiene alguna distribuidora también, creo el otro día, que me pareció también muy completa, muy buena. Hay diferentes planillas, esto básicamente también es similar a alguna de esas planillas, en donde se verifican las condiciones previas a la puesta en marcha. En donde entre las primeras verificaciones es ver si tenemos disponibilidad de información. Vimos que los diferentes sistemas de combustión pueden tener diferentes características, entonces tenemos que estar informados, leer un poco acerca de los principios de funcionamiento, de las características particulares del sistema de combustión que vamos a poner en marcha, de los controles, de los programadores que tienen los sistemas, familiarizarnos con ese tipo de documentación antes de ponernos a meter los dedos. Obviamente sería bueno, es necesario también entender y leer la memoria descriptiva del elemento que vamos a poner en marcha. Conocer el circuito eléctrico, analizar, estudiar el circuito eléctrico previo a hacer la puesta en marcha. El manual de operación del equipo también, solicitarlo al fabricante y leerlo. Leer las informaciones de los controles específicos, los que van a controlar la potencia, los que van a controlar el sensor electrónico, los que van a controlar la relación aire-combustible, entender cómo es el comportamiento de cada uno de ellos. Diagramas de flujo, saber cuáles son los caudales que vamos a tener que manejar, de aire, de gas, de gases de combustión y del proceso. Verificar o solicitar confirmación de que la instalación eléctrica ya está terminada antes de ir a hacer la puesta en marcha. Verificar que el circuito de combustible esté terminado. Muchas veces suele pasar esto en la experiencia, a lo mejor no es el caso de quien hace todo de un saque, que hizo la instalación, terminó de hacer la instalación y hacer el montaje, pero cuando la cosa se divide, muchas veces llaman para hacer la puesta en marcha y todavía resulta que el quemador está sin instalar, está sin terminar la conexión de combustible. Entonces verificar que el circuito de combustible esté terminado. Verificar que el montaje del quemador esté terminado, también la parte del refractario, que realmente el cono refractario esté respetando las medidas que tenían que tener. Recuerden ustedes que el refractario tenía que tener determinadas condiciones, determinados conos, ángulos. Bueno, que se hayan ejecutado los venteos del gas a los 4 vientos, sea también del tren de válvula principal como de los venteos que puedan llegar a tener las reguladoras que participan. Verificar la disponibilidad de combustible en condiciones. Vamos a tener que ver si el quemador es de 20 gramos, la presión de suministro tiene que ser 20 gramos. Suele pasar a veces que hay alguna confusión y a lo mejor estamos queriendo encender un quemador de 20 gramos en una instalación de 160 o viceversa. Entonces, antes de empezar, verificar esas condiciones. Antes de proceder a la puesta en marcha, verificar si vamos a tener energía eléctrica. En instalaciones, en plantas existentes esto no suele pasar, pero en plantas nuevas que se están montando inicialmente muchas veces llaman a hacer una puesta en marcha, pero todavía no tenemos disponibilidad de energía eléctrica, obviamente cuando se trate de una instalación de este tipo, ¿no? Un tema importante que a veces no se tiene en cuenta, durante la puesta en marcha, durante el ajuste del quemador, va a hacer falta arrancarlo e ir haciendo ajustes, pararlo, modificar el varillaje, volver a arrancarlo, probar a ver si realmente la combustión se está
comportando. Eso es algo que a veces el usuario final no entiende, o el fabricante del artefacto. Generalmente el usuario final dice, no, si es una caldera, yo necesito producir vapor. Y hay que explicarle que para hacer el ajuste de combustión hace falta arrancar, parar e ir ajustando el equipo. Entonces, también es un tema importante de plantear antes de la puesta en marcha esa necesidad. Así como hace falta parar, también hace falta generar vapor o hace falta generar consumo. Muchas veces hace falta ajustar el quemador, uno pone en marcha el quemador, lo quiere llevar al máximo y resulta que no hay consumo de vapor o no hay consumo de energía que estamos liberando. Entonces también es un punto para hablar antes con las personas adecuadas, como para explicarles que vamos a necesitar parar, arrancar y vamos a necesitar consumir ese calor que estamos generando. Disponibilidad de un personal necesario para operar el artefacto. Si bien ustedes van a poner en marcha el sistema de combustión, tiene que haber alguien de parte del usuario que se haga cargo del artefacto, sea un horno o sea una caldera, tiene que estar el foguista ahí o la persona que atiende ese horno para ayudarnos a ustedes. Entonces es un elemento a tener en cuenta en el momento de la puesta en marcha. No sé si cree que te produzca saca vapor o lo que sea. Claro. Sí, pero necesita que esté ahí alguien responsable, porque aparte hay seguridades propias del artefacto que ustedes pueden no dominar. Si el artefacto tiene alguna cinta transportadora, tiene alguna seguridad, el responsable tiene que estar del lado del propietario. Informarse acerca de las seguridades esas propias del artefacto, tratar de estar en tema. Bien. Una vez que hicimos todas esas verificaciones, ahí podemos empezar propiamente lo que es la tarea de puesta en marcha, ¿no? Y una de las primeras etapas que tendríamos que hacer es verificar el interconexionado de las seguridades, verificar en el tablero eléctrico del sistema de combustión cuáles son las barreras de las seguridades y ver que la persona que haya hecho el montaje haya conectado todas las seguridades, que no haya seguridades libres o puenteadas, y si están puenteadas, averiguar por qué. Puede pasar muchas veces que los sistemas de combustión tienen previsto seguridades de más por las dudas, algunas hasta de reserva, y uno cuando las instala en un artefacto a lo mejor no hay que utilizar todas. Bueno, obviamente las que no se utilizan quedan puenteadas, pero tiene que quedar muy claro cuál es la que no se va a utilizar. Ajustar por lo menos a los valores iniciales los instrumentos de seguridad. Sí. Nosotros vamos a tener presostatos de alta, presostatos de baja, ya ir ajustándolos antes de empezar a hacer la puesta en marcha a los valores recomendados por el fabricante, a los valores que sean necesarios, a los del propio sistema de combustión y los del artefacto, los del sistema térmico, ¿no? En caso que aplique, verificar la parametrización del CSDL. Recuerden ustedes, CSDL lo asociamos con programador y veíamos que había programadores que a lo mejor tenían que cortar un jumper o había que hacer la selección del sistema de detección de llama, verificar esos temas. En algunos casos, por ejemplo, el que tiene esos jumpers, si no lo hacemos en las primeras horas de funcionamiento, después ya no lo permite hacer y hay que reemplazarlo directamente. Entonces es importante antes de hacer la puesta en marcha verificar si eso es necesario. Bueno, interconectar los controles y verificar las interconexiones de los controles, además de las seguridades, por ejemplo el que va a comandar la relación de potencia, el alto-bajo o el modulante. Hacer o verificar que la línea de gas no tenga fugas. Esto normalmente conviene hacerlo a lo mejor presurizándolo con algún pequeño inflador, viendo una presión neumática en la línea antes de darle habilitarle gas, verificar que no haya fugas, que la presión se mantenga cuando uno la presuriza, antes de la puesta en marcha. Bueno, el montaje del quemador ya lo habíamos verificado, acá se repite un poco el montaje mecánico, verificarlo, el refractario. Y que están dadas todas las condiciones finalmente de seguridad y de operación del artefacto para poder operar. Otras verificaciones que hay que hacer es verificar los visores del horno, que existan visores del horno para ver la llama. Cuando vayamos a hacer la puesta en marcha necesitamos ver la llama.
parece mentira, pero algunas veces nos encontramos con que hay sistemas de combustión en donde uno lo tiene que poner en marcha ciega, que no se llega a ver la llama. ¿La norma establece algo de eso? La norma no dice, pero lo ideal es poder ver la llama, de qué se trata. Sobre todo, uno a lo mejor haciendo análisis de gases se va a dar cuenta de que la combustión es mala o buena, pero el día de mañana, cuando el quemador no arranque y no veamos si está saltando la chispa o está encendiendo el piloto, realmente tener un visor para ver la llama es importantísimo. Esto es una de las verificaciones que habría que tener en cuenta. Verificar, como hablábamos hoy también, que existan las tomas para hacer análisis de gases. Hoy, antes de empezar ahora a la tarde, charlaba con algunos de ustedes, excepto en aquellas instalaciones en donde por cuestiones de proceso no se pueden medir gases, como puede ser a lo mejor una secadora de granos, en donde los gases se diluyen. En todos los otros lugares, para hacer una puesta en marcha hay que medir la combustión, hay que medir los gases, si no, no pueden ajustar una combustión sin poder medir los gases. La secadora también la habría que medir, lo que pasa que, ¿cómo hace? ¿En dónde? En la secadora también Habría que medir, pero no, o sea, no tenés forma práctica de hacerlo. se puede medir Lo que podrá llegar a medir es que no haya una concentración de monóxido importante, pero nada más que eso. Sí, que tampoco está fácil. Te No. toca de afuera o te cocinas. Antes de la puesta en marcha, verificar el estado de lubricación. Suele pasar que los sistemas de combustión se suministran, a veces por cuestiones de transporte, cuando tienen aceites o cojinetes con aceites, incluso no tienen metido el aceite lubricante porque durante el transporte se puede volcar. Los que van con grasa, a lo mejor hace falta verificar la cantidad de grasa que tienen, sobre todo en instalaciones grandes donde son grandes ventiladores que tienen cojinetes importantes con rodamientos. Antes de hacer la puesta en marcha conviene recordar esto, el tema de la lubricación, así como también de los movimientos. Los dampers de control muchas veces están montados, o normalmente deberían estar los dampers de control de aire montados sobre bujes, sobre rodamientos, y habría que verificar el correcto funcionamiento y la correcta lubricación. Por supuesto, antes de hacer la puesta en marcha tendría que estar la autorización de la distribuidora para poder iniciar. Bien, acto seguido, siguiendo con la etapa de la puesta en marcha, una de las cosas que no hay que olvidar hacer, sobre todo en equipos que son de corriente trifásica, motores trifásicos, verificar y arreglar el sentido de giro de los motores. Ustedes recuerdan que los trifásicos, si están conectados al revés, van a girar para el otro lado, lo que hay que dar vuelta es una fase para hacerlos girar en el sentido correcto. Según Murphy, seguro, siempre. Es más, que cuando lo cambien de entrada nunca van a dar para el sentido bajo. Bien, también he sugerido antes de hacer la puesta en marcha verificar que estén funcionando las alarmas, la acústica y la visual. Verificar si existe el sistema de información, que se vean las alarmas, que empiecen a figurar las alarmas en él. Verificar prueba de lámparas en equipos que tengan prueba de lámparas para ver que no haya una lámpara quemada y si en algún momento me quiere avisar algo no verlo porque está quemada la lámpara. Verificar las paradas de emergencia, que realmente no estén accionadas, que estén el honguito para afuera. Son todas cosas justamente de la experiencia, ¿no? Que suelen pasar. ¿Qué pasa? No es que suele, pasa. Bien, seguimos con el siguiente paso. Una vez que fuimos verificando todo esto, insisto, son guías genéricas y que pueden variar de acuerdo a los artefactos. Ya verificamos la prueba de estanqueidad. Lo que se sugiere es abrir la válvula de la instalación, la que está antes del sistema de combustión, pero todavía dejar cerradas las válvulas del quemador y del piloto, ¿no? Todavía no darle al quemador y al piloto gas. En esa condición lo que podemos llegar a hacer es intentar hacer una secuencia de encendido y verificar la secuencia. Tratar de recordar lo que vimos acá, que primero tiene que hacer el barrido, hacer el tiempo de barrido, ir a bajo fuego, intentar encender, y en ese momento el equipo debería dar falla porque obviamente no va a encender que tiene el gas todavía cerrado.